Está la creencia de que porque lo haces en Bitcoin puedes esconder todo, ¿no? Todo lo contrario. Mis Bitcoin los vas a ver volar de lado a lado. ¿Qué te da más miedo? ¿Un CEO que no entiende Bitcoin? ¿Un CFO que entiende demasiado los derivados? Un CFO con derivados. Es un mono con cuchillo. Nosotros antes hacíamos transacciones de empresa a empresa, no se firmaba nada, se hacía por Skype. Una minera que produce Bitcoin y lo vende automáticamente por dólares, ¿es prudencia o crimen contra su propio balance? Crimen, total. Países latinoamericanos ya nos han demostrado que se puede vivir con dos monedas. Nadie salva ni piensa en pesos argentinos. Todos pensamos y salvamos en dólares. En el mundo va a terminar sucediendo esto. Todos vamos a usar nuestras monedas, pero vamos a terminar llevándolo a satoshis o a Bitcoin y decir, bueno, me compré un coche, gasté tantos satoshis. Bitcoin te protege de esto justamente, de que nosotros podamos tener nuestra... Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Show Me the Bitcoin, el podcast de Standard 21. Hoy tenemos con nosotros a Guillaume Beichman, no sé si lo he dicho bien, porque hemos estado un buen rato hasta que he conseguido pronunciarlo de la forma adecuada, que es el Head of Treasury también de OTC y de Liquidity de Roxxon. Además, ha estado en Sapo Bank, que él mismo lo define como la universidad donde empezó a tocar Bitcoin muy de cerca, y además es un Bitcoiner de pro, así que vamos a estar muy cómodos este ratito hablando de Bitcoin con él, en el que seguro que aprendemos mucho, porque ya en el rato en el que hemos estado hablando antes, pues tiene una historia y un bagaje que seguro que nos sorprende. Así que nada, lo primero, darte las gracias, Guillaume, por compartir este rato con nosotros, gracias por venir. Y nada, cuéntanos un poquito a lo que te dedicas, lo que has venido haciendo, no tanto como lo tienes en LinkedIn, sino como para que mi padre, que no tiene ni idea, pueda entender un poco lo que haces. Bien, primero gracias a ustedes por invitarme, es un placer enorme estar acá. Lo sigo y la verdad hacen un gran trabajo. ¿Quién soy? Soy Guillaume Beichman, como bien dijiste, yo lo digo peor que vos a propósito, porque me cansé de que me lo digan mal, lo digo mal y listo. Argentino, en realidad francés, nacido en Francia, criado en Argentina, y creo que eso, siempre lo digo, habla mucho de, o es lo que más me acercó a hoy ser una persona bitcoinera. La gente que está en la TAM ahí encontró una solución en Bitcoin y en cripto en general. Entonces, siempre digo que si quizás no hubiese crecido en la TAM, no hubiese llegado o no hubiese mirado con la misma necesidad que lo terminé haciendo. Hace casi 10 años empecé, en realidad, antes, más de 10 años atrás, todo mi grupo de amigos argentinos empieza a crear Sapo Bank. Lo que era Sapo, en ese momento no era bank, era un wallet de Bitcoin donde comprabas Bitcoin contra dólar y nada más que eso. Y era de los primeros y los más grandes, ¿no? Es una empresa de Wenceslao Casares, que es un entrepreneur argentino muy importante. Y nada, después de unos años en todas las conversaciones, escuchando Bitcoin, que los viernes a comer hablábamos de Bitcoin, empiezo a meterme a nivel personal y allá por el 2016-17 buscaban a una persona que los ayude en lo que era el back office y en mover. No era como es hoy, esa época de Bitcoin, realmente tú recibías en una cuenta bancaria los depósitos de los clientes, entrabas a mirar y le acreditabas los dólares en el wallet y compraba Bitcoin contra nosotros, que éramos la contraparte, pero era todo muy manual y necesitaban gente que los ayude en esa parte. Me acuerdo que cuando empiezo, yo estaba muy relacionado a la tecnología y trabajaba como arquitecto de soluciones virtuales y cosas así, y empiezo en Sapo y los comentarios de mis padres en ese momento eran... no dejes tu trabajo, por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Te van a estafar? Y digo, pero no hay manera que me estafen, pero bueno. Y era un poco luchar contra lo que todos me decían y todos me miraban mal, ¿no? 8 años y pico después, seguía dentro de Sapo, seguíamos ya siendo un banco, el primer banco con licencia de activos digitales y bancaria a la vez, desde Gibraltar. Habíamos creado un monstruo y todo sucedió sin que
sin que ni yo me diera cuenta que era parte de la historia de Bitcoin. Siempre recalco, ¿no?, que en las All Hands, y vos lo dijiste, Sapo era la universidad. En las All Hands venía Antonopoulos, venía gente así a darte las charlas y era gente que decías, que hoy decís, wow, y en ese momento eran colegas, eran gente que estaba quizás viviendo la misma locura que estabas viviendo vos y te subías a ese tren y les creías y aprendías cada vez más. Y llegó el momento donde dejo Sapo y me cruzo con uno de los que para mí es uno de los más, de las personas más brillantes en cripto, que es Borja Martel, que es el co-founder de Roxxon y CEO. Es argentino también. También argentino, creador de Lemon Wallet, fundador de Lemon Wallet, que es hoy en día uno de los wallets más importantes de Latinoamérica. Y es minero desde los 14 años él. Toma ya. O sea, él tiene 28 ahora, hace 14 años que mina Bitcoin. Empezó minando en su casa con un amigo y terminó armando, viviendo la economía Bitcoin desde que uno tiene uso de economía, ¿no? Y me dice, Guillaume, me estoy armando esto, que es la bolsa en Bitcoin. Yo ya había dejado Sapo, estaba en un periodo de que... O sea, tú dejaste Chapo sin tener nada claro cuál era el siguiente paso. Exactamente, era un buen éxito y dije, bueno, es el momento quizá de que Sapo pase. Sapo estaba queriendo institucionalizarse un poco más y tradfilizarse un poco más y yo soy muy bitcoinero. Y a ti eso no te gustaba tanto. Y no me gustaba el roce bancario a mí. Si bien lo aprendí a hacer y lo hago naturalmente hoy, en ese momento me costaba bastante salir de ahí. Y entender lo que Wences en su cabeza tenía, que los años le dieron la razón, obviamente. Bueno, pero es que hay gente que está preparada para según qué fases de las compañías. Exactamente. A mí me gustan mucho las fases creativas de creación de un principio. Cuando ya se convierte en una institución un poco más aburrida, más mastodóntica, más procedimentada, a mí me aburren. A mí me pasa eso. A mí la startup, esa etapa de choque, de caos, de que hay que tirar para adelante con lo que tenemos y tratar de hacer algo, es donde me gusta estar. Cuando ya está más serio, le digo, formalizado, ya sos más es más como una rueda que está girando, que la creaste vos, pero no me llena tanto. Y esto de Roxxon, siempre lo digo a los chicos, es un nuevo Sapo para mí. Es una idea que la bolsa en Bitcoin, o sea, no existe, nadie lo hizo. O sí hay un caso del 2012, creo, 2013, que fracasó obviamente porque la SEC le dijo apagame esto ya. No sabía ni lo que estaba haciendo, IPOs en Bitcoin en el 2012 o 13. Bueno. Y en ese momento Sapo, cuando yo entro todavía, pero todos mis amigos vivieron el inicio, era realmente algo que no existía, nadie lo había hecho. Tenías gente que te hateaba, no desde el mal sentido, sino de que te decía esto estás mal, no va a funcionar. Y al final sí que funcionó, sí que probó, y acá estoy, o estamos en Roxxon en realidad, haciendo algo un poco similar, tratando de... Nosotros nos dimos cuenta que a lo largo de la historia, y en realidad no soy yo, sino en la tesis dice que a lo largo de la historia la bolsa siempre fue siguiendo a la moneda más fuerte del mundo. A Ámsterdam, pasó a Londres, pasó a New York. Y sabemos que en esta vida vamos a ver a New York cayendo al segundo lugar como la bolsa más importante del mundo. Lo que no sabemos es dónde va a estar esa bolsa o quién va a tomar ese primer lugar. Puede ser Inglaterra de vuelta, puede ser Argentina, puede ser India, puede ser China, no lo sabemos. Sois los argentinos que has tenido que colar a Argentina siempre. ahí. Todavía somos campeones mundiales, así que me puedo permitir. Y tenéis grandes opciones de otra vez, yo creo. No, está Francia en el medio. Pero... ¿Cómo nos desprecian, eh? Ya verás. No. Vamos, anulo Mufa yo, por las dudas. Francia, Argentina, claramente. Ojalá, pero bueno. Cuéntanos cómo es un día en una mesa OTC y explica lo que es una mesa OTC para quien no lo entienda y explica un poco también qué cantidad de dinero puede llegar a pasar por ahí en un solo día, cuántos bitcoins, cómo es los flujos de tesorería y cómo concentráis todos esos bitcoins y cómo los movéis de una forma segura. Bien. Mesa OTC en cripto es
una de las cosas más sensacionales que hay. Es divertido. A mí me divierte muchísimo porque son operaciones en segundos. Vos pensás que en cripto no podés tardar. Vos me pedís un quote y yo te tardo en dar, que un quote es que me pidas precio para un activo. Si tardo en dártelo, ese activo se va a mover y te voy a arruinar el trade a vos, para bien o para mal. O sea, te voy a cambiar lo que estabas pensando. Entonces, la agilidad de una mesa OTC es ese caos que te decía antes, donde resolvamos y después vemos cómo. Primero se resuelve. ¿Qué hacemos en Roxxon? Y separo mucho lo que era una mesa de OTC pre-2021, que es la institucionalización cripto, a lo que es hoy una mesa OTC donde está mucho más formado y donde es mucho más... hay sistemas para que se hagan las cosas donde no está tanto ese mano a mano, que es lo que a mí me gusta de la mesa OTC. La mesa te gustaba OTC, como la bolsa de Nueva York con los papelitos que exacto, estaban todos gritando y vendiendo. Yo ahí, siempre sí. digo, yo trabajo con una libreta al lado, que es la libreta del almacenero, y voy anotando mis cuentas y al final del día pasamos todo y eso son mis cuentas. Yo trabajo así desde antes y lo sigo haciendo porque creo que es la manera más rápida. Si bien hay sistemas hoy que nos van capturando todo por lo que pasa por API y demás, pero ¿qué hacemos? Básicamente los clientes que tienen que estar previamente registrados en Roxxon nos pueden pedir quotes más grandes que no puedan acceder por plataforma. Hoy por plataforma en Roxxon podés comprar hasta $500,000 en un activo en el equivalente a $500,000 o 500,000 USDT en Bitcoin. Y pues si quieres 1 millón, no te vale, no te deja poner 1 millón ahí. tendrías que hacer dos operaciones. En vez de hacer eso, y a la gente que se lo llaman High Network Individuals, se les da el servicio de OTC, que es más personalizado, y es esto de poder discutir el precio. Yo te paso un precio, no te gusta, te lo puedo ir a buscar mejor. En la mesa OTC pasan cosas donde un día vas a perder, contra vos por ahí pierdo, pero a él le gano, y ya sé que le estoy ganando a él, entonces prefiero mantenerte como cliente. Pasa mucho también eso. es un poco porque si tú, por ejemplo, vas spot a comprar Bitcoin a cualquier exchange centralizado que hay en el mundo y quieres hacer una orden a lo mejor de $10 millones, claro, influyes mucho en el precio y vas a empezar a subir. Entonces, yo puedo negociar un precio fijo contigo para todo el Bitcoin que vaya a comprar. Exacto. Y ahí separo bien 2017, 18, las mesas recibíamos órdenes quizás de $100 millones para comprar Bitcoin, $100 millones en el 2017. Si iban a un exchange, te tiraban el precio. Sí. De hecho, la bajada de diciembre del 2017 es una entrada en, no me acuerdo si en Bitfinex o en Bitstamp, que se ve, o sea, es una entrada gigante que lo tira al mercado. Obviamente, estas igualmente cosas... eso estaría provocado, porque entiendo que alguien que sepa un poco no lo hace aposta esto. Yo creo que en esa época no estaba esa provocación como sí está hoy de que te quiero manipular el mercado, pues se dieron cuenta de que pueden. En esa época eran errores, era gente que operaba sin tener quizás conocimiento de lo que era el mercado Bitcoin y entraban con fondos alucinantes. No sé si se acuerdan, diciembre del 17 el Bitcoin llega hasta casi $20,000 por primera vez. Y acá sí hago alusión un poco a la historia. Yo creo que todo el que compra pre-2017 jamás en su vida pensó que iba a llegar un día el Bitcoin a 100.000. Lo comprabas sabiendo que ibas a ganar, pero no que te ibas a ir a $100,000 o que te ibas a ir a $1 millón como hablan es que ahora. Nosotros siempre lo hemos creído, somos muy bilingües. Voy a andar más junto a ustedes, entonces díganme dónde invierten ahora. Creo que sucedieron cosas en estos años, pandemia, donde vimos necesidad del uso de Bitcoin. Guerras, pandemias, crisis económicas regionalizadas, o mismo desastres naturales, donde al final las soluciones son estas nuevas tecnologías. Hablo de Bitcoin, pero hablo también de las nuevas tecnologías de Internet, Starlink. Son las cosas que están ayudando al fin y al cabo al ciudadano directo entre ciudadanos, que es lo que a mí me lleva también a esto de Bitcoin. Yo vengo de un gobierno, iba a decir, no, por suerte no, vengo de un país donde los gobiernos sí que han castigado mucho las economías de las familias y Bitcoin te protege de esto justamente, de que nosotros podamos tener nuestras llaves, y no voy tanto a nuestras keys como lo hablo de seguridad, sino hablo de decir, podemos controlar nuestra economía, podemos decidir qué hacemos, obviamente que tenemos que pasar por el dinero fiduciario porque el mundo vive en un dinero fiduciario, pero países latinoamericanos ya nos han demostrado que
Se puede vivir con dos monedas. De hecho, Argentina es un caso muy... Ahí estás pensando por un lado en pesos, por otro lado en dólares. Totalmente. ¿No? Tú estás comprando algo en un kiosco en pesos, le estás pagando 2.000 pesos y automáticamente estás diciendo, estoy gastando $1.50. Y lo haces tú y lo hace el kiosquero que está recibiendo los 2.000 pesos. Nadie salva ni piensa en pesos argentinos. Todos pensamos y salvamos en dólares. Creemos en Roxxon, casi todos somos muy bitcoineros, creemos que en el mundo va a terminar sucediendo esto. Todos vamos a usar nuestras monedas, pero vamos a terminar llevándolo a satoshis o a Bitcoin y decir, bueno, me compré un coche, gasté tantos satoshis, que en realidad fueron 50.000 euros, pero fueron tantos satoshis, porque mi economía está fully ported, está completamente en Bitcoin. Entonces, va a ir sucediendo. No sé si se ¿Crees va... que en Europa nos tiene que pegar una bofetada al euro para que empecemos a pensar en satoshis? Yo creo que bueno, Europa tiene varios puntos antes tiene que entender primero, y acá sí voy a lo social, ¿no? Estas crisis, estos desastres naturales en Europa no suceden. Tú en Madrid no vas a tener un desastre natural como el que hubo en Venezuela el otro día, ni vas a tener una corrida bancaria como hubo en el año 2000 en Argentina. En Madrid eso no te va a pasar, vas a tener otros problemas. Entonces creo que les cuesta mucho entender a los gobiernos europeos el porqué del Bitcoin y el porqué la gente quiere ir a Bitcoin. Y hace que países como España, que a nivel retail o individual, no retail, somos un montón de personas que viven en España que estamos en cripto, pero que no lo podemos llevar a nuestra vida porque el gobierno como que nos castiga por serlo. ¿Por qué? Pues no lo entiende, porque en el momento en que lo entiendan van a darse cuenta, y un caso importante es El Salvador, ¿no? El Salvador hizo un giro así. Podemos o no estar de acuerdo con Bukele, con las políticas, no voy a eso, hablo de realmente la vida del salvadoreño, la ves diferente. No sé si es por la adopción a Bitcoin, por el cese de la inseguridad, creo que todo conecta, ¿no? Es la mentalidad que ayuda. Aquí eso lo veo muy lejano todavía. De hecho, hablábamos hace un rato de la regulación MiCA, ¿no? Yo como bitcoinero no lo entiendo, digo, que lo hizo un enemigo esto, lo hizo alguien que realmente no nos quería ver crecer en esto. Es poner trabas y cosas a un lugar donde no tiene sentido, y además, caso Binance, que se escapa ahora de Europa, y lo podés hacer también. Yo puedo seguir teniendo clientes europeos que ustedes, o sea, el europeo puede registrarse a Roxxon o a Binance o a Bybit o a cualquiera y lo puede seguir haciendo. ¿Y cómo lo frenas eso? Pasa en cada uno declararle a Hacienda, ¿no? Las cosas, que también es eso que en España veo mucho, que hay un miedo a Hacienda irracional, que en otros países no lo veo y no lo entiendo tampoco, porque al final... Porque aquí apretan mucho. O sea, pero si haces las cosas bien, aprietan. Pero si haces las cosas bien no hay por qué temerle, digo, te va a salir caro. Pero aquí hay muchas veces que casi la demostración de la no culpabilidad como que es tuya, es, tendrás que demostrar tú que he hecho algo yo mal, no demostrar yo que soy inocente, ¿sabes? Entonces juega mucho con la amenaza de la fuerza, ¿no? De meterte miedo de... Yo estoy de acuerdo que son más severos quizás que en otros países o tienen una influencia sobre la sociedad mucho más grande que en otros países, el Departamento de Hacienda de España, pero yo nunca tuve problemas. O sea, haciendo las cosas relativamente bien, digo, tampoco soy perfecto, una obra de caridad. O sea, normativa. Pero trato de seguir las normas, de entender un poco cuáles son mis beneficios y por dónde, y actuar bajo la ley. Y ahí al final es como cualquier departamento de Hacienda del mundo, un poco más caro y un poco más hater hacia cripto. Pero vamos viendo en Europa que se va abriendo un poquito más, que Francia ya empieza a hablar, y bueno, y se va a terminar. Pero al final son países que lo hacen individualmente y luego se adopta a nivel europeo, porque al final, yo que sé, en Malta o en un momento dado Gibraltar, Francia, como estás diciendo, claro, son zonas concretas en las que como que hay demanda y ya hay petición hasta que ya pues, se hace global. Pasa que estos dos que nombramos, Malta, Gibraltar, justo son jurisdicciones que crecieron muchísimo en gambling, en cripto, en... Joder, que mezcles esas dos palabras, claro, te voy a matar. Es que justo caemos en esa... me acuerdo sacando la regulación BASP y Bank en Gibraltar, que
a las primeras reuniones en Gibraltar mandaban un oficial de policía, no tenían ni idea de lo que estábamos hablando, ¿no? Venía gente y nos metían en esa misma bolsa, era todo lo mismo. ¿Están apostando o están...? Hasta que alguien vino, se sentó, lo entendió, lo trató de llevar a sus superiores, pasaron años y creo que todavía Europa llegó tarde. Prefirió tomar otro lado que era primero regularicémoslo, hagámoslo más como TradFi, que también tiene un sentido, porque las instituciones más importantes del mundo, si querés, o que más capital mueven, son europeas, trabajan con esa mentalidad hace años, y si vos querés que adopten algo nuevo, les vas a tener que dar un cierto framework donde estén cómodos, ¿no? O así lo trato de entender para no odiar tanto. Lo que pasa es que lo que yo veo es que al final se ha generado toda una industria de proyectos de activos digitales en todo el mundo, y por la regulación MiCA, por ejemplo, ahora pues muchísimas empresas directamente van a tener que cerrar, y seguramente han creado buenos productos, buena tecnología, es lo que más bronca da. Mucha inversión perdida. Yo calculo que más o menos una empresa tarda 2 años. Tardó 2 años en estar listo, MiCA ready. De hecho, cuando anunciaron MiCA dieron 2 años de tiempo para que uno pueda adaptarse. Es lo que tardaron, pero más allá del tiempo, que para mí es muy valioso el tiempo, fueron lo que gastaron, lo que se desgastaron los equipos, lo que Venga, el otro día estaba leyendo a los chicos de Venga de Cataluña, que obtuvieron su licencia MiCA. Ese año y medio ellos tuvieron que parar de desarrollar productos. Eso es el costo. Vos no estás desarrollando productos porque estás tratando de ser regulado, pero ¿qué me vas a regular si no tengo productos? No estás dando un valor añadido real. Exactamente. Entonces, creo que no le hizo... a la larga o en la historia lo vamos a ver como que algo que terminó haciéndole un poco de daño o bastante daño al ecosistema, sobre todo en Europa, ¿no? Pero al final nos afecta a todos porque el bitcoinero es nómade o tiende a ser nómade o le gusta cambiar de lugares, o la persona cripto, ¿no? Viaja mucho, entonces son cositas que te van trabando que decís, ¿para qué es igual? O sea, salgo por otro lado, ¿no? Sí, que me llevo mis activos digitales a otro país y ala. No, y castigar al que está haciendo las cosas bien, ¿no? Déjame operar mientras saco la regulación, mientras me adapto. Yo creo que la industria ya ha dado muchos pasos adelante, porque al final gran parte del sentido de la regulación es proteger al inversor, sí, al minorista, ¿no? Totalmente. Yo creo que la industria había madurado mucho y las plataformas, los exchanges, etcétera, llevamos mucho tiempo, tío, en el que han pasado pocas cosas, ¿no? O sea que entiendo yo que las plataformas estaban igualmente preocupadas con MiCA o sin MiCA de intentar hacer productos robustos, seguros, informar bien al usuario, etc. De por sí está la creencia de que porque lo haces en Bitcoin puedes esconder todo, ¿no? Al contrario, está todo ahí. O sea, todo lo contrario. Mis Bitcoin los vas a ver volar de lado a lado y lo puedes seguir. El sistema más transparente de la historia. Exactamente. Entonces, partíamos de una base mala. Y yo creo que siempre, ahora no lo digo más porque la gente de comunicación de mi empresa me ha pedido que no lo diga, pero lo vuelvo a decir. ¿Sí? El problema en cripto o en Bitcoin llega cuando llegan todos los de TradFi. Nosotros antes hacíamos transacciones, préstamos, sin colateralizar, de empresa a empresa, de mucho dinero. Y nunca dio problema. No se firmaba nada, se hacía por Skype, che, me prestás 200 palos, sí, tomá 200 palos, te los acredito en tu cuenta, y al día siguiente volvían. Se hacían cosas que obviamente a los gobiernos no les gusta, lo entiendo que no les guste, pero estaba todo ahí, o sea, no es que hacíamos cosas ilegales, no pasaba por la ilegalidad, pasaba por la rapidez, pasaba por el costo, pasaba por la solución a problemas reales. Hasta hace unos años atrás, 2017-18, mover $100 millones era semanas. Te preguntaban todos, querían saber, todos mordían. De repente podías hacerlo por $1.50, equivalente a $1.50 en 5 minutos. No tiene sentido ir a esa discusión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de que llegan y arruinan el mundo cripto? Nos empiezan a poner todos los controles que ellos necesitaban para estar seguros, cuando nosotros vivíamos en un environment seguro, confiable, nos conocíamos todos, había problemas,
existió Mt. Gox, existió, o sea, como la primera gran falla de cripto, existen hackeos, estuvo lo que le pasó a Bitfinex en New York en el 19, donde fue atacado, o sea, 18, perdón. Hubo cosas, no lo niego, pero si vamos a los hechos, en el tradicional hubo miles de millones Y se más supone que robados, con unas redes de desaparecidos, seguridad perdidos. mucho mayores y era mucho peor. Y lleno de controles y al final el inversor terminaba igual de perjudicado que con todos los no controles que teníamos en cripto o más. Entonces, llegaron, nos pusieron sus reglas, nos la hicieron más complicada, sucumbimos un poco, pero nos volvimos a levantar porque realmente tiene fuerza, es la gente. A la gente no le ganás vos, por más que vengas a instaurar lo que quieras. Y lo vimos en Argentina en el 2001, yo de cerca lo vi ahí. La que habló fue el pueblo, no... Ya que te pones divertido, a ver si nos puedes contar alguna cosa que recuerdes de tu época de Sapo o a nivel individual que hayas hecho y que en este momento puedas contar con una sonrisa en la boca, pero que en su momento te dio un gran quebradero de cabeza. Hacíamos cosas divertidas, era otra época donde realmente veías que estabas buildeando algo. Me acuerdo que Sapo participa de la creación de, ¿se acuerdan esa moneda? No la de Milei, antes lo aclaro, el Libra, sino el Libra, la de Facebook. La de Facebook. Sapo era uno de los miembros. Entonces toda esa creación de esa moneda, que para mí era una genialidad, era una moneda básicamente respaldada por las mayores empresas del mundo, hubiese tenido, para mí hubiesen funcionado muy bien. No recuerdo bien los pormenores de por qué se cae, pero todas esas cositas las hacíamos desde Sapo. Te venía a hablar gente que hoy decís, wow, estás acá y a mí me das una charla de amigos. O sea, hay mucha gente que hoy llegó muy lejos que no es que Sapo les dio, pero que salen de esa escuela de Sapo, de ser clientes de Sapo, de que Sapo sea el primero que los llevó al mundo Bitcoin. Yo con mucha gente me encuentro hoy en eventos. El otro día estábamos juntos en Londres en el evento de Sapo y conocía al 80% de la gente que estaba ahí, de que trabajé con ellos o de que fuimos clientes de ellos o ellos clientes nuestros. Son cosas que Aquellos hoy... maravillosos años, ¿no? ¿Cómo? Aquellos maravillosos años. De los buenos, del good old times. Era otra... Sigamos con cosas divertidas de los buenos tiempos. ¿Cómo es sentarse en una mesa con Brian Armstrong para venderle una empresa? No lo sentías. En ese momento vos decías, bueno, estoy en una reunión donde hay gente que es el CEO de Coinbase, y estaba de repente... Te sentabas al día siguiente a charlar. Ahí era pre-IPO y todavía estaba luchando por... Y Coinbase era mucho más chico que nosotros a nivel volumen de clientes. Tenía el mercado... Sapo era el de mayor volumen, era la mayor custodia, era el Fornox de Bitcoin, en serio, lo de la montaña, eso era todo realidad. Era impresionante, te sentías James Bond entrando a esa montaña, pero... Eran reuniones, de repente tenías al CEO de Coinbase, que era Brian, y de repente tenías a Paolo de Tether, que en ese momento era solo Bitfinex. Estabas hablando con Paolo y Giancarlo en un café en Milán. ¿Por qué? Porque estábamos, es lo que te digo, estábamos armando ese ecosistema. Has estado con todos los diosarros de la industria. Es que sí. De hecho, Saylor llega mucho después, que hoy es la gran figurita. Saylor llega en el 2020, 2021, ¿no? Y habiendo criticado mucho. Tiene algunos tweets que no están borrados de lo que pensaba de Bitcoin antes. Yo creo que hoy, a ver... Dilo. Es el mayor riesgo que tiene el mundo Bitcoin. Estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? ¿Tú lo ves como riesgo? Sí, totalmente. En ningún caso como oportunidad o como un agente potente para levantar el... Porque lo conozco y hemos hablado con él varias veces. Sé que realmente no, o sea, no creo que se levante un día y diga hago mierda todo, perdón. Pero sé que lo puede hacer. Y el que tenga el poder ya es un riesgo a tener. Es el riesgo de contraparte, ¿no? Creo que igual es un tipo que está peleando por el Bitcoin, que está realmente queriendo, él lo decía el otro día, estoy arreglando el dinero, me levanto pensando en cómo arreglar el dinero. Creo que Bitcoin es la forma de arreglar el dinero, estoy totalmente de acuerdo con él. Es un mensaje que además nos viene de Wences, siempre decía fix the money y fix the world.
Fix the money and financial freedom son frases que yo escucho hace 10 años en mi día a día, desde Wences hasta, sí, todo el Silicon Valley lo está buscando. De hecho, lo empiezan a asfixiar con PayPal. PayPal es el primer gran producto similar a Bitcoin, donde empezás a tener una libertad de un poco salir de los bancos y salir de lo conocido. Muchos de los que hoy manejan las empresas cripto más grandes salen del board de PayPal. Sí, Wences es uno, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí de que realmente están trabajando en arreglar el dinero, encontraron el Bitcoin como un mecanismo para hacerlo, una herramienta. Entonces el riesgo lo reduzco desde ese lado mentalmente. No creo yo personalmente que él lo haga intencionalmente de poner en riesgo a la industria, pero sí que lo puede hacer. O sea, estamos de acuerdo. También hay que reconocerle el papel que tiene a la hora de ser un altavoz dentro del mundo y que gracias a él, pues joder, ha habido una penetración a nivel de Wall Street que no había antes. Y aunque vosotros hicierais lo que hacíais, por ejemplo, antes desde Sapo o desde Roxxon también, no son tan conocidos ni muchísimo menos como lo puede llegar a ser él, ¿no? Y él es muy mediático, sí. y lo hace bien. Lo hace muy bien. Tiene una imagen que la mantiene muy bien, tiene un producto que es muy bueno, o sea... Venga, pues suelta ya el pero. ¿Qué está haciendo mal Strategy? ¿Qué está haciendo mal No, Stretch? a mí la concentración, y más que la concentración, ahora bueno, al ser pública no le queda otra, pero estar jetoneando, alardeando de cuánto tenés, a mí ahora no le queda otra, repito, es pública, pero me genera cierto... busco caución ahí, digo, esta persona realmente tiene todo esto, tiene un poder que es incalculable, porque hoy en día Saylor te puede poner el presidente de Estados Unidos que quiere, te puede poner los presidentes de Estados Unidos para abajo los que quiere, con el dinero que hay. Entonces, son cositas que en el mundo, digo, bueno, hay que tener cuidado. Que no te gusta la concentración de poder y punto. Yo, exactamente, fíjate, no en Bitcoin, porque en general. Eso de la democratización y demás se va perdiendo. Si vos tenés mañana que 2 millones de Bitcoins los tiene una misma persona, sabés que estás corriendo un riesgo ante esa persona. Entonces, ¿hasta dónde llegamos ahí? Claro, el problema es que el modelo, a ese modelo no le queda otra que es como una huida hacia adelante, o sea, no puede dejar de comprar. Ha creado toda una estructura de capital y de captación de distintos sitios por y para comprar Bitcoin. Entonces, si un día deja de comprar Bitcoin y espera, pues ya tendrá que dedicarse a otra historia. Es que tú mira dónde estaba él hace 5 años y dónde está ahora. Ayer estaba hablando, el miércoles estaba en un evento de Goldman Sachs hablando. Sí. ¿A dónde llegamos con la industria? O el caso Tether, Paolo con Cantor Fitzgerald en Estados Unidos. Yo me acuerdo, año 2010. Para ti esto tú ni te lo imaginabas, ¿no? Cuando estabais ahí en los principios de Chapo, ¿te imaginabas que en 2026, 10 años después? Ni loco. O sea, era mi sueño, era realmente mi sueño, era que esto llegue a un lugar donde podamos sentarnos en una mesa y que no nos miren como que estamos siendo narcotraficantes ni vendiendo armas. O sea, por favor, quiero ser una persona que no estoy haciendo nada malo. Soñaba con eso. Lo veía no tanto. Lo veía mucho más contestatario en un montón de cosas. Pero tú te lo imaginabas como aceptado, pero no tan institucionalizado y tan metido en la normativa. Y no sé es que el cambio de institucionalización llega en el 2021 y se ve. O sea, no existía. Éramos todos retail, había empresas... en Argentina creo que Meli, por ejemplo. Pero en Chapotente ya trabajáis con instituciones, con empresas que querían comprar Bitcoin. Pero, o sea, habría cuentas corporativas ya. Sí, pero mucho más con high networks. Eran mucho más high network individuals, eran mucho más personas físicas que tenían mucho Bitcoin, que lo habían adquirido a precios ridículos, $200. Y lo depositaban para que se los custodiaran. Lo tenían en Sapo porque no había otro lugar como Sapo en un momento. No había custodios institucionales. No había. De hecho, es lo que se le vende a Coinbase. Se le vende el negocio institucional. No se le vende. Se le vende la custodia con todos los clientes institucionales, los no sé, 40, 50 más, con más Bitcoin dentro de Sapo. O sea, se le vende la institucionalización y el negocio de la institucionalización nace en el 2020-21, es esa época donde vos empezás a ver que las empresas se empiezan a meter, es con esto de, yo se lo le adjudico una gran parte a Deribit. Deribit empieza con los futuros en esa época también, y cambia el juego, cambia lo que... Yo creo que si no hubiesen entrado todas estas cosas, quizás Bitcoin estaría mucho más arriba. ¿Ah, sí?
futuros, por ejemplo. Futuros pasamos de 21 millones de Bitcoin a infinitos. Cambió lo... Pero eso es imposible que no pase, John. Cuando es un activo que empieza a tener una representación en el mundo, Exactamente. Cuando mueve volumen... Pero ¿qué pasa? Todo el mundo Cada va a vez empezar que... a construir capas sobre el activo subyacente que es mucho más pequeño. Siempre es que ha pasado. buscábamos, o sea, los mercados empezaron a meterse a buscar cómo sacarle más provecho a algo que no le estábamos viendo todavía tan ahí. Era más un P2P, era... Pero donde hay pasta, los que manejan la pasta se meten. Es Porque que sí, si y ven nosotros, que hay un es lo que céntimo te que decía ganar, antes, van a ir a por él. no veíamos un Bitcoin en 100.000 en esa época nosotros. O sea, no estábamos pensando el Bitcoin va a llegar a 100.000, 120.000 dólares y teniendo 10 Bitcoin vas a tener $1.000.000. No veíamos eso, no lo pensábamos, o quizás sí, pero nadie lo decía. Previo a la institucionalización, tocó 69 en el mercado anterior, Sí. ahí Saylor ni pinchaba ni cortaba No existía. realmente. Y oye, en ese mercado creíamos que íbamos a llegar a 100, pero muchísimos, muchísimos. De hecho, es que siempre como que hay un corte súper abrupto. Pero ahí está la psicología del mercado. A mí como cuando tradeo yo no soy tan técnico, soy más de mirar la psicología del mercado, lo que está pasando en el sentimiento. Digo, la noticia, y esto Wences me va a putear, más Latón me va a decir, es así, la noticia siempre llega después al mercado. O sea, el mercado habla antes, y en Bitcoin se ve también, pero por eso trato de entender qué está pasando siempre, y decía que a mí me gusta mucho la historia, y a los bitcoineros en general les gusta la historia, y te ayuda un montón a entender los movimientos de lo que va a pasar. Cuando llega a 69.000, todos veíamos el 100.000, pero todos también sabíamos que iba a rebotar antes, que iba a limpiar a los apalancados, que iba a hacer todo el trabajo que un mercado tiene que hacer para poder seguir escalando. Y acá está pasando lo mismo. Hoy hablábamos de que ya estábamos casi, que yo lo veo que estábamos en piso y ya estábamos levantando. Hay gente que lo ve rebotando, hay gente que ya lo ve para arriba. No te lo Ahora digo hablamos porque de precio. esperamos- Vamos a hacer un break para hacer el... Pues solo el digo test. esto y le haces el break, ¿vale? Que lo comentábamos en un podcast el otro día. Carlos y yo hemos estado en todos los ciclos. Y en todos los ciclos ha habido un día que te juro que le he llamado, o me ha llamado él, y le he dicho, tío, la hemos cagado. O sea, Sí, o estábamos qué juntos, desastre. ¿eh? El punto este ya de capitulación máxima. Joder, tío. Y ahí qué pasa. Y que no, pero no. Que seguimos comprando. Que no pero hemos porque tenido esa esto- conversación en este ciclo bajista todavía. El otro día cuando lo de Stretch, que cayó a 70, MicroStrategy, y te metías en X y decías, hostia, tío, es que no hay ni un solo mensaje positivo Todavía no he en visto ningún sangre en los lado. mercados. Ahí en este tenés- momento. Ahí estuve a punto de decir, jo, yo creo que estamos ahí en el fondo, que es los 57. Es que ¿Te ahí, acuerdas? a mí, una de las primeras que cosas sigue siendo me psicológico, ¿eh? Es que una de las primeras cosas que me enseñan en mercado a mí es cuando todo el mundo ve, cuando vos la frase, yo lo llamé para decirle, che, vendo Bitcoin en 3.000, ponele, no sé. Y Carlos, una de las personas que más me enseñó en Bitcoin, me dice, se ríe, me dice que me llames y me preguntes si vendo, quiere decir que estamos en piso. Claro. Comprá. Ya. Le digo, me dice, cuando todo el mundo te está hablando de que de que hay que salir, ahí ya estás. Ese es el mercado, ya habló. ¿Y tú crees que eso ha pasado en este ciclo ya? Totalmente. Ahora sí, ya Pues están yo todos. yo no lo tengo tan claro. La pero semana bueno. pasada tenía que cerrar en 60 para que los shorteados vuelen del mercado. Y es lo que sucedió. No bajó, el viernes cierra en 60 el mercado americano. Vosotros también desde... Bueno, perdón, ya, es lo último que digo ya antes de que hagas el test. Que digo que desde Roxxon también, claro, tú tienes información de sentimiento, de lo que está haciendo el usuario de Roxxon Siempre. y de repente verás tendencias, hostias, que están empezando a comprar. Ahora que podemos están... entrar en todo esto porque Sí, todavía perdón. nos queda un mogollón de preguntas, pero vamos a hacer así un mini break para darle un poco de dinamismo a la entrevista. Vamos a hacer un test así picadito, Dale. ¿vale? Y vas contestando lo que te salga, pero no vale un depende. Tienes que dar una respuesta, ¿vale? Perfecto. Venga. Blanco o negro. ¿Qué define mejor a una Bitcoin Treasury seria? ¿Comprar Bitcoin y no tocarlo? ¿Tener más Bitcoin por acción? ¿O sobrevivir cuando Bitcoin cae? Tener más Bitcoin por acción. ¿Qué te da más miedo? ¿Un CEO que no entiende Bitcoin? ¿Un CFO que entiende demasiado los derivados? ¿O un consejo que solo mira el precio en dólares? Un CFO con derivados. Es un mono con cuchillo. ¿Qué protege mejor una empresa con Bitcoin? ¿Más Bitcoin? ¿Mejor custodia? ¿Mejor framework de riesgo? Mejor framework de riesgo, sin duda. Never sell your Bitcoin. ¿Verdad sagrada? ¿Buen principio? ¿Mala religión?
Frase peligrosa si tienes nóminas. Talibanismo puro. Cuando hay que vender, hay que vender. Hay que... Vender un 10% de Bitcoin para asegurar 18 meses de caja es traición, sentido común, depende del precio, pero no puedes decir depende. Es ser humano. Es ser humano, hay que alimentar bocas. El mundo vive todavía fiduciario, así que es responsabilidad, creo. Pedir préstamos contra Bitcoin. Hermoso. Inteligencia financiera. Total. Primera copa antes de la borrachera. Herramienta útil solo si sabes exactamente qué haces. No, la 1. Directo. La mejor de todas. Derivados en una treasury de Bitcoin. Cinturón de seguridad, nitro en el coche, el sitio donde se separa al profesional del kamikaze. Nitro en el... Nitro. Joder, es que es a tope esto. Sí. Nitro en el coche iría, sí. ¿Qué es más peligroso? ¿No usar derivados nunca? ¿Usarlos sin entenderlos? ¿Creer que por ser bitcoiner ya entiendes el riesgo? Creer que por ser bitcoiner ya entiendes... Sin duda. Una minera que produce Bitcoin y lo vende automáticamente por dólares es prudencia, pereza financiera o crimen contra su propio balance. Crimen, total. Comprar acciones tradicionales en Bitcoin. Hermoso. Fricada para bitcoiners. Wall Street en Sats, el primer producto que tu padre entenderá dentro de 5 años. Creo que las 3. Pero sin duda es el producto premium para un bitcoinero. Es el futuro del bitcoinero. Yield en Bitcoin, necesario, peligroso, inevitable, pero con casco. Gran tema para que toquemos. Súper necesario y creo que cada vez mucho mejor y más seguro. Michael Saylor para el mercado Bitcoin. Genio, riesgo sistémico, las dos cosas y por eso es interesante. Las dos cosas y por eso es interesantísimo. Ethereum en Roxxon. No está en la mesa, ni debajo de la mesa, mejor no abrir ese melón. Mejor no abrir ese melón. Instituciones entrando en Bitcoin. Victoria, domesticación, caballo de Troya en ambas direcciones. No, victoria. Sí. Una familia que este año tiene menos euros, pero más sats, ¿es más pobre, es más rica o necesita una conversación larga en la cena? Es más rica. Una empresa con más beneficio en euros, pero menos Bitcoin por acción. ¿Ha ganado, ha perdido o todavía no entendió el nuevo marcador? No entendió, pero ha perdido, sin duda. Y la última. Guillaume, ¿es tesorero, bitcoiner o traductor en Wall Street y los sats? Te diría depende, pero no me dejan, así que diría bitcoinero, soy bitcoinero. Fenomenal. Muy bien. Retomamos el tema que has dicho del yield, que te parece interesante. Sí. Y solo digo una cosa, antes de que empiece. Luis, El otro día en Londres tuvimos una reunión y uno de los temas que nosotros comentábamos como tesorera, y ahí te lo dejo, votando, es no se puede tener un activo de tesorería esperando a que pasen cosas. Nada. Hay que utilizarlo. Totalmente, y creo que fue en los últimos 5 años la discusión más enérgica que hubo en el ecosistema fue cómo genero más plata con mi plata, ¿no? Entre el que piensa en Bitcoin. Y acá divido los que creen en dólares y los que creen en sats. Yo me voy a dormir pensando en cómo hago para tener más sats. Y creo que las Bitcoin Treasuries en general piensan así. Cómo hacen para tener más satoshis al final del día. El yield llega como una... Y te hablo desde una tesorería, la de Sapo, que era gigante. Entonces realmente tenía un problema ahí. Yo tenía un asset parado, no existía nada, no es que no había... Dices la tesorería del propio banco. El propio banco tenía... Era la holding, o sea, Sí. la nuestra. Ahí teníais bitcoins propios. Pero solo bitcoins. Claro. Yo siempre digo, Bitcoin Treasury es algo que se empieza a decir en el 2024, Pero vosotros sois una 2025. Bitcoin Ya eran Treasury. Treasury Pero antes. Bitcoin Treasury yo soy desde el 2017, que tengo todo en Bitcoin y tengo que al final del mes ir a pagar en euros o dólares y ver cómo fabrico esos euros, esos dólares. En esa época no existía nada, era andá a spot, vendé y listo. Te estoy hablando de la prehistoria de Bitcoin, no había otra opción. Entonces era roguemos que el Bitcoin esté en buen precio el día que tengas. Era un poco especular sobre el mercado y tratar de sacar lo que más puedas. Nosotros éramos además contraparte de los clientes, entonces tomábamos posición en Bitcoin, tratábamos de ganar, pero ganábamos en dólares, perdíamos en Bitcoin. En Roxxon descubrimos que la solución a gasto en dólares, gano en Bitcoin o tengo Bitcoin pero gasto en dólares es
el runway, empezamos a medir las cosas en runway. Entonces no importa dónde estoy parado, si en Bitcoin, en dólar, yo necesito más meses para que la empresa viva. ¿Y cómo hago eso? Con yield. Y si tenés yield en dólares es simple, pero en BTC, ¿cómo haces para generar más satoshis? Puedes ir a estrategias black box que no sabes bien qué están haciendo, que por ahí hay... Y ahí hay un montón. Está lleno y hay algunas que son espectaculares, desde 20% hasta 3%, los más seguros. Pero estás poniendo tus Bitcoin en un lugar donde bien no sabes qué está pasando, confías, va bien, pero no sabes. En Roxxon ahora hicimos el carry trade, que nosotros cuando creamos un producto en Roxxon, creamos un producto pensando en nosotros. No es que nuestros clientes, me la sube el cliente, no. Yo soy el primer cliente de Roxxon, yo soy el primero que quería una bolsa en Bitcoin cuando tenía Bitcoin y no había una bolsa en Bitcoin. Entonces, cuando creo un producto, yo pues no me da la cabeza para tanto, pero cuando los genios de producto se les ocurre algo, lo hacen pensando en el bitcoinero y el bitcoinero somos nosotros. Ahora hicimos el carry trade, que para mí es la primera vez que yo veo un producto que es yield nativo en Bitcoin, donde no te expones ni vas a ningún lugar. O sea, te expones obviamente, como en toda inversión, pero no vas a un lugar donde no sabes bien qué está pasando, que es, tomás un loan con Roxxon, un préstamo con Roxxon colateralizado en Bitcoin. Digo que es una genialidad, yo vivo así, o sea, no vendo Bitcoin nunca. Cojo, abro cuenta en Roxxon, mando mis Bitcoin y pido dinero. Te abrimos una línea de crédito, ni siquiera es un préstamo, es una línea de crédito. Tú lo único que tienes que pensar es en tu LTV, que es el loan to value, para estar siempre dentro de lo que sería health. Sí. Con esos USDT que te damos, que además te los prestamos dentro de lo que son las tasas institucionales, no rehype, te lo estamos prestando 3-4 puntos por debajo de todos. Nosotros estamos hoy en 7.25 cuando el mercado está en 10, 11. Estamos prestando... ¿Eso anual? Anual, sí, APR. Y con esos USDT puedes comprar cualquier activo, nosotros somos broker dealer, dentro de Roxxon, que te pague dividendos y te los pagamos en Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que el colateral que vos estás poniendo, ese dividendo que te estamos pagando en Bitcoin, en realidad le estoy dando yield al colateral que vos pusiste. Y te puedo decir, tu posición de riesgo también, porque a veces más Bitcoin. Es la ingeniería inversa de Stretch. Exactamente. Bueno, pero ¿con qué lo estamos haciendo mucho? Con Stretch y con SATA, Stripe. Casi todo el mundo que está utilizando este producto luego está comprando Stretch, y se está quedando SATA con el diferencial. o bonos sober. Acá entra un nuevo, y con este producto logré encontrar un nuevo nicho que son esas family offices que por ahí tienen un 10% en Bitcoin y no lo tocan, que conocen a la perfección el mercado tradicional, pero no tienen idea del mercado cripto. Entonces compraron Bitcoin por ahí muy barato, $15,000, lo tienen ahí, no saben qué van a hacer, no lo quieren exponer. Entonces esto les conviene porque van al mercado tradicional, y un caso que nos está pasando es Petrobras. Petrobras paga dividendos 14% más o menos, cada 3 meses hacen el pago. Si vos tomas un préstamo a 7% y te están pagando dividendos cada 3 meses a 14%, y te los pago en satoshis, te estoy dando un 7% sobre tus BTC. Y al final lo único que vos estás manejando es tu LTV, donde vos tenés que estar pensando es en tu préstamo, subís el colateral o vas repagando. Fue un año complicado. Ahí tiene el riesgo también de la volatilidad del activo de Petrobras, que podría también... Pero estamos hablando de... Estoy tratando de hablar de gente que... Del yield, sí. Y que conoce ese producto ya, porque ya lo trata desde en dólares. Claro, tú compras las acciones de Petrobras, ellos te pagan a ti en dólares y tú lo conviertes a Bitcoin y tú se lo pasas en Bitcoin. Que es Saylor, Saylor últimamente a Roxxon lo menciona bastante, porque le hace mucho sentido, nos lo dijo, que paguemos Stretch los dividendos en Bitcoin. Entonces, Stretch ahora está creo que cada 2 semanas pagando dividendos. Sí. Y SATA todos los días. SATA todos los días. ¿Sabes? Yo tengo SATA. La satisfacción que me da todos los días recibir un mail que dice tus dividendos en Bitcoin fueron pagados y recibo satoshis. ¿Eso dónde lo recibes? ¿Una cuenta separada de la del colateral o entra en el colateral? No, en una cuenta separada. Es en tu trading account, si no me equivoco. Pero no se hace compounding directamente, ¿no? No hacemos compound porque primero en El Salvador, que es donde nosotros tenemos la licencia de Roxxon Markets,
si no me equivoco, creo que preferían que no hagamos compound y nos pidieron que sea realmente el principal y el interés y Bueno, luego tú coges el interés cada día que recibes y compras lo que quieras. es que luego Puedes tú comprar más recibes tus stretch. satoshis y haces lo que quieres con ¿Yo eso. puedo comprar stretch en Roxxon con Bitcoin? No, tienes que convertirlo a USDT, venderlo. No, puedes comprar con Bitcoin o con USDT, con las dos cosas. Y lo puedes hacer por mesa o por plataforma. Cualquier activo que no veas en Roxxon hoy, podés ir y buscarlo por mesa. O sea, nos puedes contactar a OTC o a Y cuando habláis de lo de la bolsa en Bitcoin, es que lo que queréis es que todo par sea contra Bitcoin. todo contra Bitcoin, pero más allá estamos yendo un paso más, que es que las empresas empiecen a hacer sus IPO en Bitcoin. Que salgan a la bolsa directamente en Bitcoin. Porque si vos sos una Bitcoin Treasury, que la gente se suscriba a tu Bitcoin Treasury en Bitcoin le da mucho más sentido a la finalidad de la Bitcoin Treasury, que es acumular Bitcoins, porque las suscripciones van a ser en Bitcoin. Entonces, Sí, ya te entra el Bitcoin es como directamente. que, y lo hablaba con unas Bitcoin Treasuries de India, que se volvían locos con nuestros modelos, porque más allá de que se suscriben en Bitcoin y demás, y que pueden, o sea, de que la economía de la empresa pasa a estar en Bitcoin realmente, la distribución que te da Roxxon es algo que cambia el juego. Vos en Bitcoin podés acceder desde cualquier lado a cualquier lado. Entonces, una bolsa de India, que por ejemplo, una acción de India que solo cotiza en la bolsa de India, si la quiere vender en Argentina, tiene que encontrar un broker dealer que quiera conectarse a la bolsa de India, y eso en el mercado tradicional, se los digo por experiencia con Roxxon, es muy desgastante, caro, difícil. Japón es casi imposible entrar al Nikkei. Como retail, ir a abrirte una cuenta a un broker japonés es muy difícil. Tenés que hacerlo por Interactive Brokers, tenés que hacerlo por otro. Roxxon hoy te da la facilidad de que entras y te conectás y podés comprar cualquier acción de Japón, cualquier acción de India, y ellos pueden vender sus acciones a cualquier lado del mundo que antes no llegaban. La distribución es algo y esa globalización de sus acciones es algo que a las Pero Bitcoin cuando hablas Treasuries... en Roxxon del tema de los IPOs en Bitcoin, es que vosotros vais a tener una bolsa en Bitcoin y yo voy a poder sacar mis acciones de mi compañía en tu Bitcoin. mercado. Tendrías algo así. En Abu Dhabi, y acá yendo a los reguladores, que traté con un montón, desde creación de regulaciones hasta aplicar a licencias ya existentes de activos digitales. Abu Dhabi tiene una particularidad, que vos te sentás a hablar con un regulador del mundo y siempre te va a decir, este es mi manual, aplicalo, volvé cuando esté aplicado y hablamos. Uh-huh. Abu Dhabi y Dubái, supongo que Bharat es lo mismo, se sientan a entender qué querés hacer y a trabajar con vos y decir, si les hace sentido... Están propensos a ayudar. Claro, y son gente, primero que el equipo es cripto, o sea, te sientan a hablar con gente que entiende lo que estás hablando. Eso me Una pareció... gozada, ya te saltas Eso ya un paso dije, enorme. wow, no estoy hablando con un cuadrado que no entiende lo que estoy hablando. Gente que entiende realmente y además que le gusta y que cree. Ellos están desesperados por ser el nuevo hub financiero, ¿no? Entonces entienden que esto lo tienen que adoptar o adoptar, no les queda otra. Y realmente... Una oportunidad para ellos de ser relevantes en el mundo. Vos vas a Abu Dhabi y se autodenominan The Capital of Capitals. Entonces, a Roxxon, The Capital of Capitals, sí, quiero estar ahí y quiero ayudarte a ser la capital de los capitales, porque empresas, de hecho Binance hizo una stock exchange también en Abu Dhabi, no en Bitcoin, pero él también la tiene. Todos están yendo para ahí. Sabiendo esto de que vamos a ver a New York caer a la segunda posición, ¿quién va a tomar esa posición? No va a ser Abu Dhabi, porque Bitcoin no tiene un país. Así como hoy la sociedad no tiene un país, y es lo que te decía antes, tú puedes estar aquí en Madrid con mi novia argentina pagando soles peruanos a un broker en Perú desde Bali. Es muy difícil y que la sociedad hoy se encuentre en un solo país. Todos en general nos abrimos y viajamos y tratamos de instalarnos en otros lugares. Bueno, creo que pasó un poco lo mismo acá. O está pasando, ¿no? ¿Cuántas veces miras el gráfico al día? Más de 100. ¿Qué cosas te pierdes por hacer eso? Este año el Mundial. Este año... ¿Estás prestando menos atención al Mundial por Vos sabés Bitcoin? que- Hay un meme de un tío abrazando a una tía que siempre está en Twitter y el sí. tío ella está pensando con un corazón y él está pensando en un chart. Sí, ¿vale? sí, Pero bueno. tú estás pensando por un lado en los charts y por otro lado en el mundial. El fútbol es lo más importante que tuve en Ahora la vida. argentino, además.
yo siempre digo que soy hincha de River, ¿no? Y River me dio la alegría más grande que un futbolista puede tener, que es 2018. Le ganamos la final a Boca aquí en Madrid. ¿Viniste? Sí, por supuesto. ¿Te acuerdas de esto? Joder, fue la leche. Y 2022, Argentina gana la Copa del Mundo. Ya a nivel fútbol siento que no. Sueños, están todos cumplidos. Ya está, y de grande, o sea, de grande. A una edad donde me puedo acordar y donde todavía no me voy a olvidar. Entonces, esas dos cosas hacen que este año el Mundial no sé qué pasó. Y de hecho, viajé la semana pasada a New York. Todo el mundo, conociéndome, lo futbolero que soy, me decía, se va a Dallas a ver Argentina. No vi el Mundial, no fui a ver el Mundial, fui a hablar de Bitcoin, fui a un evento de Metaplanet a hablar de Bitcoin, porque es lo que a mí hoy me mueve, es lo que a mí me... Entonces, ¿qué dejo de hacer? Un montón de cosas. Lo que quieres hacer es Bitcoin. Es que en realidad hago todo lo que quiero. Pues cuéntame algo que puedas compartir que estés haciendo ahora a nivel de inversión personal en Bitcoin que le pudiera funcionar a un usuario que nos estuviese viendo. De por sí estoy totalmente bajo préstamos colateralizados en Bitcoin. O sea, mi economía es así. Estoy bien cubierto del TV, o sea, no estoy tomando un riesgo, estaría a 20-30%, o sea, está bien. Pero, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo estas cosas con bonos soberanos, tratando de obtener dividendos de bonos soberanos en Bitcoin, porque son bonos que en general son más estables, son más seguros. Y acá además me divierte mucho poder regionalizarlos. Y estoy armándome esas cosas en la cabeza y armando cositas así. Jugué un tiempo con Prediction Markets, no me gustó. Me parece un casino más que un mercado verdadero. Y pasa que soy muy bitcoinero, estoy muy metido soy adicto al spot, adicto al mercado spot de Bitcoin. Me enferma la cabeza estar horas y horas mirando eso cuando no puedo dormir, que creo que es una patología que tenemos todos los bitcoineros. Sí, lo primero que haces cuando te despiertas a las 3 de la mañana de repente es, oye, a ver cómo está esto. La primera compra que hice en mi vida en Bitcoin, yo miraba, se movió $1 para arriba. $1. Hoy ni te enterás si se mueve $1. Ni lo ves. Ni lo ves. No, porque va saltando con pero un número, claro. A mí me encanta el vídeo famoso del chico que de repente enciende la pantalla del ordenador y creo que es cuando toca $100 Bitcoin. Y el tío lo cuenta y hizo el mismo vídeo cuando tocó 100.000, tío. Y el tío está con la misma cara, un poco más mayor, claro, que pasaron unos cuantos años. Yo siempre miro mucho en mis screenshots que tomaba. Yo también. Tengo precios que los miro y me río y los remando ahora y digo, miren esto. Y pues fui muy evangelizador de Bitcoin en el 2017, sobre todo 2018, enfermé a todos. Hagan algo por su bien, compren Bitcoin, compren Bitcoin. Todos me decían, no. De hecho, de mi grupo de amigos de aquí de España, no los de Sapo, los que crearon Sapo, digamos, los de aquí de España, que a todos los volvía locos. Prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Y eso habla un poco, ¿no? De que estamos... No pasa nada. Cada uno entra en Bitcoin al precio que se merece. Es que siempre es barato. Siempre va a ser barato. Cuéntanos, tú que estás entre bambalinas, ¿qué pasó el 10 de octubre, tío? ¿Qué pasó? El 10 de octubre. Cuando se fue a freír puñetas el Bitcoin... no había order books en los exchanges. No, bueno. Sí, pero ¿tú qué crees que pasó? ¿Tú tienes información de lo que pasó exactamente en Binance? No. La verdad que a ese punto no. O sea, yo creo que, de vuelta, el mercado habla antes. Hay movimientos que los heliotistas te van a decir, esto es una onda 3, B, C, A. No, si es que lo que pasó fue que Trump anunció subida de aranceles, pero lo dijo el viernes por la tarde. Los money makers de Binance se quedaron sin poder liquidez. Cubrir y entonces se pegó una bajada, pero eso en Bitcoin. Había algunas shitcoins como Atom que estaban en negativo directamente. Me hace acordar a David Bailey, que es el hombre que creó, que fue el único hombre capaz de fundir a la empresa 200%. Es increíble.
Bitcoin arrastra todo. O sea, si Bitcoin cae, arrastra todo. Eso estamos... Ya que tienes de esta información privilegiada, ¿cómo ves la administración actual americana con respecto a cripto y cuál crees que van a ser los próximos pasos? ¿Qué está pasando con la Clarity Act? Que parece que tampoco va a salir este año otra vez. Parece, ¿no? Joder. Estaba a punto bueno, de firmarse, ya en los prediction markets dicen que la para el año que viene. hay que ver que ahí la fuerza de Lumins es la senadora esta que está empujando medio, bueno, con Kennedy, o sea, hay un grupo de congresistas americanos que están empujando esto. Si la patean para el año que viene es porque algo van a hacer antes para... todos están a pérdida. En Estados Unidos en este momento están casi todos a pérdida. Entraron en 100, 120. En 100 la psicología del mercado hizo que entre un montón de gente que hoy están 40 lucas por debajo. O sea, no... Ya. Entonces, hay que ver qué están haciendo. ¿Por qué la están demorando tanto? No, la verdad, no me quiero meter tanto en esas noticias porque el mercado no está siendo impactado por eso en este momento. Yo creo que la espuma de Trump y de lo que haga la administración yankee ya bajó un poco. El mercado está acomodándose técnicamente y está limpiando lo que tiene que limpiar y no nos va a mover tanto ya no va a haber tantas noticias tan revolucionarias que puedan cambiar tanto el mercado, creo. Es algo esperable todo lo que venga. Pero al menos tú que conoces un poco al equipo que lleva toda esta parte de Trump, si mira para atrás, ¿se encuentra con bitcoiners de verdad Sí, o es gente que está sí. Eric es súper... yo lo adoro a Eric. Trump me parece... Ojalá, siempre se dice que el próximo presidente de los Estados Unidos es Vance, ¿no? Para mí, un gran candidato es Eric. Ojalá suceda, de hecho. Es bitcoinero de verdad. Él no es que lo hace por... Plata no le falta a esa gente. No necesitan. Lo hacen por convicción, realmente. Él abre American Bitcoin, que además tiene el mejor nombre. Justo hizo el split, me la pegó. Pero tiene un gran nombre. American Bitcoin es como el Capitán América. Es eso que me encanta a mí. Todo la imagen, el marketing ese que tienen. Y donde es muy, muy sólido lo que están minando Bitcoin y generando más Bitcoin con electricidad muy barata que consigue por un acuerdo con el gobierno. Él lo llama un acuerdo con el gobierno, yo le hubiese dicho, le pedí a mi padre. Ya. Pero la realidad es que Eric es bitcoinero, el equipo de Eric es bitcoinero. Se están haciendo alianzas, lo que te decía antes, Cantor con Tether. Tether, vos hablabas con Giancarlo en el 2017 y te decían, no me puedo ni siquiera subir un avión que pase por encima de Estados Unidos porque me lo van a bajar. Porque era el enemigo número 1 de América. El creador de USDT era el enemigo número 1 del dólar. Hoy Cantor Fitzgerald lo invita a hablar a Miami. O sea, no tiene sentido, está colocando ahí la deuda, ¿no? Claro. Otra parte está en papeles chinos. ¿No? Juega las dos puntas. Para cerrar, le hacemos 2 preguntas a todos nuestros invitados, pero a ti te voy a hacer 3. ¿Vale? La primera, precio del Bitcoin en el siguiente mercado alcista. ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo que llega a 170, 160, 170 lo veo. Vale. Antes de un rebote. ¿Ves algún catalizador ahí potente que todavía no? Es sencillamente que vamos a seguir como siempre, ¿no? Sí. O sea, ¿tú crees que los ciclos se van a mantener como Totalmente, se están manteniendo hasta ahora? Sí. Van reduciendo un poco con el halving, pero ya no es quizá tan 4 años. Los vamos a ver quizá más de 2 años, pero sí que lo veo igual. O sea, va a seguir haciendo lo mismo hasta que se cada vez van a hacer movimientos más grandes también. Este de casi 50% que vimos es gigante, ¿no? Bueno, para los que estamos en el mercado, es verdad que... Por eso a lo mejor nos parece poco, ¿no? O sea, es verdad que a nivel porcentual es chico en comparación a los que vimos, nos comimos 70%. Me acuerdo la de... El anterior en 85. La de la pandemia, el 14 de marzo, esa fue que bajaba y decías, ¿cuándo frena esto? Que esa fue muy esperable y nos la comimos. Los que nos la comimos fue de desatentos, porque era obvio que iba a suceder eso. Cuando Italia cierra, el Bitcoin todavía estaba arriba. Ya. Y siempre me voy a arrepentir de no haber shorteado bien ahí, porque se veía venir esa. Pero digo, a nivel número, cada vez va a ser más grande. O sea, el porcentaje más pequeño, pero el volumen exacto. grande, sí. Y cada vez asusta más. Caerte de 120 a 60 duele mucho. Para el que piensa en dólares, para los que pensamos en satoshis, yo no me caí. Sigo en la misma cantidad de Bitcoin.
Vale, ¿y un recurso, una herramienta, un libro, algo que recomendarías a alguien que se inicia en este mundo? Un consejo, algo. Miren, Mi se van a consejo viene reír. después. Uso todavía Bitcoin Ticker, la app. ¿Ah, sí? Yo uso Bitcoin Ticker, que ahora me la reformaron toda. Me gustaría hablar con ellos porque me gustaba que sea. Claro, te gustaba Yo el diseño sigo antiguo, usando cada las vez que mismas nos tools. cambian algo nos fastidian. Es que para mí, las tools obviamente que yo uso todos los días son TradingView, pero la forma de estar conectado, vos tenés que tener un teléfono para poder estar conectado todo el día. Eso es, la herramienta en realidad es el teléfono, pero después las apps, la que te sientas más cómodo, Roxom estaría bueno que empiece a ser la app que más usen, hace sentido para mí, sobre todo pues la suite financiera, pero sí, hoy creo que son Roxom y Bitcoin Ticker las que más uso. ¿Y un consejo para alguien que cree que llega tarde a este mercado? No. Todavía estás a tiempo, lo voy a decir toda la vida, todavía estás a tiempo. El que compra Tesla hoy llegó tarde. No. Se va a unir con SpaceX, ahora van a hacer un desastre, va a volar a 8 trillones de dólares. ¿De dónde eso saca esos números, Elon? No, creo que no estás tarde en Bitcoin, menos ahora que estamos en piso de bear market. Te vas a agarrar un buen upside. Creo que a todos nos encantaría decir tengo 1000 bitcoins en mi cartera y no es que llegaste tarde. Llegaste, en vez de tener 1000 tenés 100, no llegaste más tarde, llegaste en el momento que llegaste y te juro que te va a ir bien, estoy seguro que te va a ir bien. Te lo jura. Te lo juro. Bueno, pues si te lo jura Guillón, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Soy chicos. argentino, ¿no? Tarde no llegáis. Pues nada, tío Guillón, muchísimas gracias por este gracias a rato. ustedes. Nos lo hemos pasado fenomenal. Esperamos poder seguir coincidiendo contigo en algún evento, en algún sarao, porque la verdad es que nos lo pasamos muy bien contigo. Y tenemos que hacer updates una vez cada un añito. Sí. Analizar qué pasa en el mercado y cómo lo vemos. Y ustedes Y que nos veamos en un bull market, porque Total. ahora nos hemos visto. Ahí soy otra persona. Soy pura euforia. No, mentira, soy bastante cauto. Cuando es bull market me divierte porque veo a todos con una euforia y ahí es donde más ganás porque no piensa la gente. Claro. Entonces hay que tener la cabeza fría en mercado alcista y en mercado bajista, pero en alcista es muy divertido lo que sucede. La euforia de la gente es espectacular. Cuando tú ves que ya los diarios, los periódicos empiezan a mencionar mucho Bitcoin, sabes que se viene el momento de quiebre. Es hasta ahí. Pues esperamos volverte a invitar en el futuro y que nos cuentes novedades de Roxom y que ojalá consigáis todo lo que os estáis proponiendo. Ojalá y mil gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Hablar de Bitcoin es lo que más me gusta y sobre todo con gente que vivió tantos ciclos, tienen las mismas cicatrices que yo ya, así que nos la pegamos juntos y triunfaremos juntos. Muchas Para gracias, adelante. Guillón. Pues a todos vosotros que nos habéis aguantado hasta el final, muchísimas gracias también y nos vemos en el próximo episodio de Show Me the Bitcoin. Hasta luego, adiós.